No es algo infrecuente en términos noticiosos que haya una situación tremendamente traumática entre Israel y los palestinos. Pero cada vez que pasa se vuelve más urgente para a los ojos del mundo en general que ahí deba hacerse algo con una mirada un poco más de largo plazo en términos de la relación entre Palestina e Israel. Lo que ha pasado y que incluso ha concitado protestas alrededor del mundo, incluso acá en Chile, los jugadores de palestinos salieron con el típico bufanda palestina para materializar su protesta y su apoyo. Bueno, esto no está pasando solamente aquí, está pasando en montones de partes y quería preguntarte, Raúl, ¿qué es lo que motiva esto? Porque nosotros comúnmente informamos de choques, de bombazos, de atentados, etcétera, pero a veces detrás de eso hay razones que tienen que ver con cosas que están pasando o han estado pasando y que no necesariamente se han informado. ¿Cuál es la génesis de esta última oleada de bombardeos israelíes sobre Palestina? Hola Fernando, sí, están pasando muchas cosas simultáneamente. El Medio Oriente, pero en particular Israel y Palestina, atraviesan un momento muy delicado y también hay un cambio en Estados Unidos, hay un nuevo presidente. Y todo esto se conjuga dentro de una situación que, bueno, el lugar más sensible, más complicado geográficamente hablando en este conflicto israelo-palestino es Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas, es el lugar del Santo Sepulcro para el cristianismo, es el lugar del templo y del Muro de los Lamentos para los judíos. Allí estaba el segundo templo, de manera que es un lugar tremendamente sagrado y también lo es profundamente sagrado para el Islam, porque ahí está la mezquita de Al-Aqsa y ahí justamente comenzaron los problemas, porque justo muy cerca de la mezquita, en la puerta de Damasco, se comenzaron a generar una serie de choques entre israelíes y palestinos, porque hay un juicio para la expropiación de algunas casas en las cuales son habitadas por palestinos y que sus propietarios, antiguos propietarios, reclaman que fueron ocupadas después de la guerra en el año 47. Esas casas que les pertenecían fueron ocupadas, les pertenecían a moradores judíos, pero claro, esa parte de Jerusalén quedó en el lado árabe, en el lado cisjordano, y desde que se recuperó, digamos, desde que se reunificó Jerusalén, se vienen reclamando que hay que expulsar a los moradores palestinos. Y los palestinos dicen, esto es parte de la política del Estado de Israel de hacer de Jerusalén una parte integral de Israel y no considerar que todavía estamos en negociaciones y que va a haber una partición y que Jerusalén debería ser la capital legítima de Palestina, por lo menos la mitad árabe de Jerusalén. De manera que es un litigio que viene de hace mucho tiempo, pero que se agudiza en estos momentos y hoy día la Corte Suprema en Israel debió haber dado un fallo. Los palestinos, con cierto pesimismo, daban casi por sentado que la Corte Suprema iba a favorecer a los moradores judíos, pero en definitiva lo que ocurrió fue que se postergó la decisión, en gran medida por la tremenda tensión que se ha desarrollado durante toda la semana pasada. Hubo choques, enfrentamientos muy duros y hoy día esto culminó con un acto tremendamente provocador por parte de israelíes religiosos que hicieron una marcha de celebración de la captura de Jerusalén Oriental en la guerra de 1967 y desde entonces están
Israel ocupó esa parte y esta marcha desfiló, le hicieron algunas correcciones las autoridades, la policía, para que no pasaran por los sectores, por los barrios árabes más sensibles, pero igual fue, era un acto político y los palestinos en Jerusalén lo sintieron como una estocada. Y esto provocó los disparos de una gran cantidad de cohetes desde la Franja de Gaza, y la organización Hamas, que es la que gobierna, la organización palestina Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, se responsabilizó directamente del disparo de estos cohetes. Y bueno, ellos no causaron mayor daño, en parte porque, dicen los israelíes, su domo protector de cohetería logró interceptar a los cohetes que les estaban disparando, y otros cayeron en terrenos desocupados, por lo tanto no hubo mayor daño. Israel, sin embargo, estimó que se había cruzado, como lo dijeron las autoridades en Israel, se había cruzado una línea roja. Y la línea roja era, así se habla en términos militares, si tú cruzas esa línea roja vendrá una gran represalia. La línea roja fue disparar cohetes contra Jerusalén. Y aunque no causaron mayor daño, el solo hecho que se les haya disparado esta cohetería hacia Israel provocó un bombardeo mayor, realmente importante, por parte de la Fuerza Aérea Israelí, que ha dejado más de 20 muertos en la Franja de Gaza. Por lo tanto, esta situación se ha inflamado tremendamente, y detrás de esta erupción de violencia que se fue creciendo, digamos, a lo largo de todos estos días, hay una serie de elementos políticos que exacerban esta situación. Ahora, Raúl, aquí nosotros hemos visto durante muchísimo tiempo una suerte de constante que es una suerte también, llamémoslo de nuevo así, una suerte de estabilidad en términos de ambos, hasta que algo rompe esa estabilidad y se genera una situación bélica de facto muy intensa, muy rápida, que después de un cierto tiempo, con la intervención de otros países o con los mismos autoridades palestinas e israelíes, de alguna manera declina un poquitito, hasta que poquito tiempo más allá vuelve a haber otra asonada donde se cruzan balazos con misiles, digamos. Y bueno, ¿cómo se puede vivir así? ¿Cuál es la tú has estado montones de veces ahí. ¿Cómo es la cotidianidad de esto? Bueno, como suele ocurrir en estas condiciones, Fernando, la gente se habitúa, y lo que para uno puede parecer extraordinario, hay gente que me ha preguntado cómo se puede vivir en Chile con los terremotos. ¿Cómo hay gente que se queda a vivir allá y de repente se viene abajo una parte de una ciudad, y hay decenas de muertos y hay maremotos? Claro, si tú vives acá, te acostumbras. En el caso de Israel, hay hoy día factores, no de Israel, sino que del Medio Oriente, factores contribuyentes muy importantes. Y los factores son, uno, Israel está en el medio del proceso de formación de un nuevo gobierno, en que no es en absoluto claro, y lo más evidente es que Netanyahu no siga siendo el primer ministro de Israel y se forme un gobierno de coalición. Ahora, a Netanyahu esta situación bélica en cierta medida lo favorece, porque le permite, es decir, galvaniza una vez más a la población y distrae de su derrota política en las elecciones. Y él, digamos, se ha hecho el cartel de hombre fuerte, y como tal, en estos momentos que muchos israelíes pueden percibir como muy críticos, en Israel se han suspendido los colegios, varias ciudades están con prohibición de entrar a ciertas áreas, sobre todo en el sur del país. Es decir, hay un ambiente de muchísima tensión, y eso le debería favorecer a Netanyahu. Entre los palestinos hay una situación también muy crítica. Los palestinos debieron haber tenido elecciones para elegir a su nuevo primer ministro. Mahmoud Abbas ha estado mucho tiempo
y el gobierno israelí obstruyó las elecciones en Jerusalén y se suspendieron estas elecciones. Ahora, Hamás, que tiene ambiciones de llegar a ser la principal fuerza política dentro del pueblo palestino, le beneficia esta situación y es posible que estos cohetes lanzados, que no tienen ningún efecto militar significativo, es decir, no van a disminuir en 1 milímetro el poderío militar israelí, sin embargo, tienen una gran significación política. Es decir, jamás puede decir, nosotros somos los que salimos en defensa de nuestros hermanos en Jerusalén, que están siendo acosados, golpeados por la policía israelí. Han habido cientos, casi 1000 heridos en los diversos días de la semana pasada en los enfrentamientos entre palestinos y la policía. Por lo tanto, Hamás dice, para eso nos hemos preparado, nosotros somos los genuinos defensores del pueblo palestino. ¿Dónde está Mahmoud Abbas en estos momentos en que la gente lo necesita? Por lo tanto, Hamás podría salir ganadora de esta coyuntura. También Netanyahu podría salir adelante, y Estados Unidos tiene un nuevo gobierno que ha tomado una posición bastante más fría frente a Netanyahu. Los demócratas en Estados Unidos están relativamente molestos a lo largo del tiempo, aunque siempre han apoyado sin reparos a Israel en su conflicto con los palestinos, pero quieren una negociación y quieren resolver hasta donde sea posible este conflicto. Y Blinken, el nuevo secretario de Estado, ha postulado que hay que tomar nuevas iniciativas y ha enfriado un poco las relaciones que eran absolutamente estrechas con Trump. Hay que recordar que Trump reconoció a Jerusalén como la capital antes, y el conjunto del mundo reconoce en general, con muy pocas excepciones, reconoce a Tel Aviv como la capital de Israel, y Israel quisiera que le reconociera a Jerusalén, y eso fue lo que le dio Trump, y abrió una embajada en Jerusalén, le reconoció los Altos del Golán como parte de Israel, y a cambio de eso, a un sitio en los Altos del Golán le pusieron Trump, es decir, como lugar geográfico, y así sucesivamente. Una relación muy, muy estrecha, y Trump le hizo y la política exterior estadounidense le hizo un enorme regalo a Israel, que fue presionar a varios países árabes, 7, para que abrieran relaciones regulares con Israel. Hasta ese momento había un boicot por parte del mundo árabe, que no iban a reconocer al Estado de Israel hasta que no se llegara a un acuerdo de paz con los palestinos. Y al reconocer a Israel, hasta cierto punto dejaron huérfanos a los palestinos de este apoyo internacional. Por lo tanto, es una situación tremendamente tensa por muchas razones, y que en esta coyuntura particular, tanto en Israel como en los palestinos, hay fuerzas que están interesadas en sacarle partido a los enfrentamientos. ¿Cuándo son las elecciones? No hay. Las elecciones de los palestinos debieron haber sido ahora a mediados de mayo, y fueron postergadas porque no se les dieron garantía para realizarlas en Jerusalén específicamente, de manera que están suspendidas de momento. Y en el caso de Israel acaban de tener elecciones y una vez más quedaron cortos todas las partes, y hasta ahora no han podido formar un gobierno, aunque hay atisbo de que va a surgir una coalición en la cual también esta nueva coalición necesitaría el apoyo, al menos tácito, de algunos parlamentarios árabes. Pero todavía está la situación para la formación de un gobierno definitivo en Israel bastante fluida. Bueno, esperemos a ver qué acontece, y seguimos conversando del tema, Raúl. Que te vaya muy bien. Ok, hasta mañana.